Hola a todos y bienvenidos a Brumas del Pasado, hoy en la sección de En Blanco y Negro, donde ya saben que les hablamos de los pioneros del cine, el cine mudo, cine en blanco y negro y todo tipo de películas y actores, actrices que ayudaron a generar lo que es el cine de hoy en día. Bien, hoy con un vídeo que, como han visto, hemos titulado Curiosidades que no conocías de los hermanos Marx, donde vamos a hablar de datos curiosos de su vida, luego en concreto de las películas que hizo Groucho Marx en solitario, que fue el único de los hermanos que luego, digamos, continuó asiduamente en el cine, y luego de actores recurrentes que aparecían en las películas de los hermanos Marx, y que hubo unos cuantos que la verdad es que aparecieron en muchas. Vamos a ver todas estas curiosidades. Bien, pues les voy a dar 5 segundos para que se suscriban a mi canal. Ya saben que a ustedes solo les cuesta un solo clic, pero a mí me ayudan mucho para seguir haciendo vídeos. Muchas gracias. Bien, el primer dato curioso o curiosidad sería que la madre de los hermanos Marx, Minnie Schoenberg Marx, a la que era adorada por todo el mundo, y fue la incansable y principal responsable del éxito de sus hijos. Ella fue la encargada de buscarles trabajos en espectáculos y quien terminó por juntar a sus 5 hijos, Groucho, Zeppo, Chico, Harpo y Gumo, como, digamos, grupo. Y la formación fue variando hasta quedar solo los 3 hermanos más, Groucho, Chico y Harpo, debido a que cuando pasaron al mundo del cine, al principio Zeppo hizo películas, pero luego también Zeppo lo dejó y Gumo en ningún caso pasó al mundo del cine. En sus primeras actuaciones privaba más la canción que el humor. Groucho fue ampliando los números cómicos y también fue el que cambió el nombre del grupo de Four Nightingale a los hermanos Marx. Al principio la acogida del público no fue muy cálida, pero su tío Al Sheen, ya metido en el mundo del espectáculo, les aconsejó definir y diferenciar más sus personajes. De sus consejos nacieron los roles que les llevarían a hacerse mundialmente famosos. Groucho sería quien llevase el peso de los diálogos, Chico adoptaría el rol de pícaro italiano y jugador, Gumo el galán al principio en los vodevils, luego ese papel lo haría Zeppo, y Harpo el más alocado y sin apenas diálogos. Harpo añadiría después su toque personal y, tras una mala crítica a su actuación, decidió reducir del todo sus líneas de texto y suplir, digamos, su mudez con el uso de la bocina de un coche viejo, y empezó a rematar a su atuendo con una gabardina también vieja y sucia. La llegada del éxito realmente se hizo esperar. Groucho tenía más de 30 años cuando consiguieron al fin un éxito rotundo en Nueva York. Tras una primera gira mundial en 1920, fue en 1924 cuando lograron ser estrellas de Broadway con el espectáculo I'll Say She Is, del que curiosamente todavía se sigue haciendo con actores que imitan a los Marx. Entre 1929 y 1950 rodaron 13 películas, como saben, algunas son joyas del cine cómico y, como saben, pues las más destacadas, Una noche en la ópera de 1935 y Un día en las carreras de 1937. Su última película juntos, Amor en conserva de 1950, es más conocida por ser una de las primeras apariciones en el cine de Marilyn Monroe y también de las primeras que utilizaron marcas comerciales para financiar el film. En el año 1929 fue un momento duro para la familia Marx, ya que la alegría del éxito del estreno de su primera película, Los Cuatro Cocos, se vio empañado por el fallecimiento de su madre, Minnie Schoenberg Marx. Era el puntal de la familia, y la pérdida de parte de su fortuna en la caída de la bolsa de Nueva York. Los dos golpes dejaron a los Marx sumidos en la tristeza, y Groucho arrastraría problemas de insomnio desde entonces y hasta su muerte. Según The New York Times, además en la industria del espectáculo y del cine también invirtieron en investigación.
Concretamente, como saben, Cepo Mars abandonó el grupo para dedicarse a la mecánica e inventó un sistema de argollas de anclaje utilizado en bombas nucleares y un reloj capaz de medir el pulso. Durante el segundo viaje de Salvador Dalí a Estados Unidos, el artista quedó sorprendido por el talento de los hermanos Mars y envió un telegrama a Harpo Mars en el que les solicitaba poder hacerle un retrato. Harpo también era admirador de la obra de Dalí y llegaron a congeniar de tal manera que en los descansos del rodaje de Un día en las carreras escribieron juntos un guión cinematográfico de lo más surrealista. Tenemos un vídeo en el canal que hablamos de la película fallida de ambos. El guión lleva por primer título Jirafas en ensalada de lomos de caballo y como definitivo La mujer surrealista. Nunca se llegó a filmar y uno de los dibujos hechos por Dalí para el film, El piano surrealista, fue adquirido por la Fundación Dalí en 2009. Aunque la fama de intelectual la tuvo siempre Groucho por sus libros y su gran capacidad de improvisar diálogos brillantes, Harpo también llegó a formar parte de una de las tertulias de intelectuales más destacadas de Nueva York de los años 20, la mesa redonda del Hotel Algoquín. Además, Harpo llevó una vida muy interesante, como confesaba en sus memorias, y que dijo que había sacado de forma clandestina documentos secretos de la Unión Soviética. Comentó que era amigo de Greta Garbo, del Príncipe de Gales, de George Gershwin y de Somerset Maugham, entre otras personalidades. Una de sus favoritas fue el rey Alfonso XIII de España, el que contaba la anécdota de que era duro de oído y le costaba distinguir unas piezas musicales de otras. Una tara que le obligaba a tener un ayudante para que le avisase cuando sonaba el himno español. Por lo que respecta a Chico, este siempre andaba en líos de faldas y cartas y ambos le obligaron a salir corriendo más de una vez. Pero el peor de ellos fue cuando pagó con un cheque sin fondos a uno de los gángsters más peligrosos de los años 40, Bugsy Siegel, librándose de las posibles consecuencias de la trampa por la repentina muerte del temido gángster. El cómico tenía una deuda de juego con él y solo unos días después de la partida Siegel fue asesinado. La sorpresa de la policía fue máxima cuando en sus bolsillos encontraron un cheque firmado por Chico Mars. De Chico Mars podemos destacar en el canal que podemos ver el capítulo piloto de una serie que luego no se llegó a hacer, que se llamó Papa Romani, y en el que él hacía de italiano y tenía una familia, y se ve en ese primer capítulo cómo llega a casa para que instalen el primer teléfono de la época. Bien, empezamos por Copacabana de 1947, una película dirigida por Alfred E. Green y protagonizada como estrellas principales por Groucho Marx y Carmen Miranda. En la película, el papel de Groucho Marx, un agente del mundo del espectáculo, recibe a su único cliente, que contrata a Carmen Miranda, pero creyendo que se trata de dos cantantes diferentes, como Carmen Navarro y Mademoiselle Fifi. Entonces, durante toda la película habría una serie de encuentros, desencuentros y confusiones que hacen esta comedia bastante interesante, además con la voz de Carmen Miranda en las canciones. El reparto, pues como les digo, Groucho Marx como Lionel Q. Devereaux, Carmen Miranda como Carmen Navarro o Mademoiselle Fifi, y luego Steve Cochran como Steve Hahn y algunos actores como Andy Russell, que hacía de sí mismo, o Gloria Jean, que hacía de Anne Stewart. Es una película de 92 minutos y se puede encontrar en algunas plataformas hoy en día todavía. Bien, la segunda sería Double Dynamite o algo así, Doble Dinamita, de 1951, 80 minutos y dirigida por Irving Cummings. Digamos que en la película encontramos a Jane Russell, a Groucho Marx y a Frank Sinatra, digamos, como los principales actores. Digamos que el argumento es algo así como que un humilde empleado de banca que necesita conseguir dinero para poder casarse acepta los consejos de un individuo nada recomendable, que le propone apostar a un caballo ganador con total garantía. En realidad todo resulta ser una trampa para atracar el banco donde él trabaja y acusarle del delito.
Bien, la siguiente sería Una novia en cada puerto, A Girl in Every Port, de 1952 y con una duración de 86 minutos. Dirigida por Chester Erskine, y en el reparto podemos encontrar a Groucho Marx, Mary Wilson, William Bendix y Don DeFore. Benny Lin y, bueno, les cuento un poco el argumento. Benny Lin y Tim Donovan son dos marineros que se embarcan constantemente en numerosos negocios para ganar dinero de forma fácil. Esta vez Benny y Tim utilizan una pequeña herencia para comprar dos caballos, uno para correr en el hipódromo y el otro para revenderlo a un precio más alto. Pero ambos caballos deben competir con el uno con el otro en una carrera crucial que puede significar o el triunfo o la ruina absoluta de ambos marineros. Bien, luego tenemos una película que se llama Will Success Spoil Road Hunter, que en castellano se tradujo algo así como Una mujer de cuidado, y donde vamos a encontrar a diferentes actores como James Manfield, Tony Randall, Betsy Drake, Joan Blowler, John Williams, Henry Jones, y aquí Groucho Marx hace un pequeño cameo. La película fue producida y dirigida por Frank Tashlin, y la trama comienza cuando se ve como un guionista de publicidad televisiva, Roswell P. Hunter, que ocupa un puesto bajo en la agencia LaSalle, la compañía donde trabaja, tiene que actuar cuando la agencia está a punto de perder a su cliente más importante. Y digamos que para ello quiere conseguir, para conservar este cliente, a la famosa actriz Rita Marlowe. Entonces se verán las peripecias de este, digamos, publicista comercial para conseguir ello. Como les he dicho, James Manfield sería Rita Marlowe, Tony Randall, Roswell P. Hunter y Betsy Drake, Jenny Wells. Y el personaje de Groucho Marx sería George Smith-Ladd, en este cameo que les he comentado. Bien, luego tendríamos The Mikado, que es un programa o una película para la televisión que está basado en los libretos que hicieron Gilbert y Sullivan, digamos, en plena época victoriana, que escribieron 14 operetas entre 1871 y 1896, algunas tan conocidas como Piratas of Penzance o The Mikado. Groucho Marx, digamos, fue un gran admirador de las operetas, del popular dúo creativo, y que porque eran unas obras muy graciosas y a menudo con mucha parodia. Es algo parecido como lo que pasa con las zarzuelas que hay en territorios de habla hispana. Entonces, digamos que en esta emisión podemos ver a Groucho Marx e incluso a la hija de Groucho Marx, Melinda Marx, en un papel de una de las pupilas del atribulado verdugo, retratado con el peculiar humor británico de Gilbert y Sullivan. Digamos que fue más una producción por lo que le gustaba a Groucho este tipo de operetas. Bien, y luego tendríamos para terminar la película que se llamó Skidoo, que realmente es una película de Otto Preminger de 1968 y donde aparecen muchísimas estrellas del momento, entre las que hace un pequeño papel Groucho Marx. Aparece Jackie Gleason, Carol Channing, César Romero, Frankie Avalon, y el argumento, la sinopsis, pues sería algo así como que a Tony Vance, un gángster retirado, lo contrata el conocido mafioso Gott para que acabe con una banda rival liderada por Blue Chips Packard. Como Banks se retrasa en la ejecución del trabajo, Gott se pone nervioso y secuestra a su hija Darlene y la encierra en su lujoso yate. Habría una película más, que es la de la historia de la humanidad, que realmente sale también Groucho con sus hermanos, pero tendríamos, digamos, que son papeles por separado. Entonces, bueno, podemos considerarla o no, porque digamos que hacen papeles diferentes. En este caso, pues Groucho Marx hace el papel de Peter Minute, Harpo Marx de Sir Isaac Newton,
y Chico Marx haría un papel de monje, pero todos por separado. Bien, empezamos por Siegfried Ruhmann. Siegfried Karl Alban Ruhmann, considerado uno de los mejores actores de carácter alemán de su época. Él era alemán-estadounidense y fue conocido por sus representaciones sobre todo de villanos pomposos y a menudo estereotipados como teutónicos en más de 100 películas, o sea, de origen alemán. Nació en Hamburgo, hijo de Alban Julius Albrecht y su esposa Caroline Marguerite Sophie Ruhmann. Estudió ingeniería eléctrica y luego comenzó a trabajar como actor y músico. Sirvió también en el ejército alemán durante la Primera Guerra Mundial y reanudó su carrera como actor después de la guerra. Emigra a Estados Unidos en 1924 y ahí su carrera como actor floreció bastante. Se hizo amigo del dramaturgo George S. Kaufman y del crítico de teatro Alexander Woollcott y disfrutó del éxito en muchas producciones de Broadway. Por ejemplo, Once There Was a Russian, Lily of the Valley, Ed Bells o The Channel Road. Hace su debut cinematográfico en Lucky Boy en 1929 y se convirtió en uno de los cómicos favoritos de los hermanos Marx y apareció en 3 películas. En Una noche en la ópera, donde hace de representante del papel que hace Margaret Dumont, en Un día en las carreras, donde hace de médico, y en Una noche en Casablanca, donde hace, digamos, de villano precisamente alemán. Su acento alemán y su gran estatura lo mantuvieron ocupado durante la Segunda Guerra Mundial interpretando a siniestros personajes nazis. Durante este periodo también apareció en varias películas del fantástico director Ernst Lubitsch, incluyendo Ninotchka, donde interpretaba a un ruso, y en To Be or Not to Be, que interpretaba a un pomposo nazi. También interpretó el papel de profesor Hermann von Reiter en Shining Victory y en algunas otras películas más. Alrededor de 1936, Ruhmann modificó su nombre en pantalla de Siegfried Ruhmann a Siguen, en un intento de hacerlo un poco menos alemán por todo el tema de los prejuicios artísticos y el tema de los nazis. A pesar de que su salud empezó a fallar durante las décadas de 1950 y 1960, continuó apareciendo en películas e hizo muchas apariciones como invitado en televisión. Falleció a los 82 años en 1967. Bien, tenemos también dentro de estos recurrentes a Alan Jones, nacido en Old Forge, Pensilvania. Jones, de origen galés, protagonizó varios films musicales de las décadas de 1930 y 1940. Los más conocidos fueron Showboat en el año 36 y The Firefly en 1937. Sin embargo, ahora mismo es más conocido por sus papeles de romántico galán o romántica comparsa de los hermanos Marx en las películas de la MGM Una noche en la ópera y Un día en las carreras. Y además, gracias a esa actuación de Una noche en la ópera, pues consiguió el papel de Gaylord Ravenel en la película que hemos hablado antes de Showboat. Él hizo diferentes películas durante toda su carrera. Incluso en 1940 trabajó para la Universal Pictures para rodar 2 musicales, The Boys from Syracuse y One Night in the Tropics. Jones continuó con su carrera artística hasta el momento de su retiro, actuando tanto en el teatro como en el cine y en televisión. Su papel o sus habilidades como intérprete y que podía cantar perfectamente, pues le venían muy bien para todos sus papeles. Falleció con 84 años de edad a causa de un cáncer de pulmón. Bien, tenemos luego Douglas Dumbrille. Este es un actor nacido en Hamilton, Ontario, o sea, en Canadá, y cuando era joven fue empleado de banco mientras se interesaba bastante en la actuación. Finalmente dejó la banca por el teatro, encontrando trabajo en una compañía
que lo llevó a Chicago y otra que recorrió los Estados Unidos. En 1913 la industria cinematográfica de la costa este estaba floreciendo y ese año apareció la película What 80 Million Women Want, pero pasarían otros 11 años antes de que apareciera de nuevo en la pantalla. En 1924 hizo su debut en Broadway y trabajó fuera del teatro durante varios años mientras completaba sus ingresos vendiendo productos tales como accesorios para automóviles. Durante la Gran Depresión, Dambril se trasladó a la costa este de los Estados Unidos, donde se especializó en interpretar papeles secundarios junto a las grandes estrellas que había en esos momentos. Muy apreciado por los estudios, trabajó para el gran director Cecil B. DeMille, para Frank Capra o Hal Roach, y interpretó papeles muy similares en películas como Broadwayville, The Buccaneer o también en Los Tres Mosqueteros. Se le recuerda como su papel de, digamos, malvado en la película de los hermanos Marx, Un día en las carreras, y también apareció en películas con Abbott y Costello. Más adelante apareció en la película de Cecil B. DeMille Los 10 Mandamientos, la del año 56, hacía de sacerdote y mago egipcio. Trabajó en televisión e incluso apareció 2 veces en la serie de Perry Mason de 1964. Su último papel televisivo, interpretó un médico en el episodio 10 de Batman en febrero de 1966. Bien, luego tenemos a Thelma Todd, que, una actriz que fue sobre todo su carrera estuvo anclada entre las últimas películas del cine mudo y al sonoro. Apareció en más de 120 películas en 9 años, o sea, son muchísimas porque realmente esta actriz falleció a los 29 años, entonces son muchísimas películas. Thelma Todd nació en el seno de una familia de clase media alta y fue una estudiante brillante y destacada que siempre obtenía buenos resultados académicos. Tenía la intención de ser maestra de escuela, pero empezó a participar en concursos de belleza y ganó el de Miss Massachusetts en 1925. Fue descubierta por cazatalentos de Hollywood y de esta manera comenzó su carrera en el mundo del cine. Rodó con los más grandes, Buster Keaton, los hermanos Marx, que el que nos interesa, pues apareció en la película Plumas de caballo. También apareció en la primera versión del Halcón Maltés y la última película que hizo fue The Bohemian Girl, ya que falleció antes de poder completar todas sus escenas. El 16 de diciembre de 1935 apareció muerta en el garaje de su casa, situada cerca del café que regentaba, asfixiada por el monóxido de carbono del vehículo. A día de hoy todavía es un misterio si fue un suicidio, un accidente o un asesinato. Bien, y otro actor también recurrente es Walter Wood King. Nacido en San Francisco en 1889, comenzó a cantar para ganarse la vida a una edad temprana y actuó principalmente en iglesias. King comenzó su carrera cinematográfica en musicales, pero rápidamente se trasladó a papeles secundarios. Como siempre, lo más recordado de él son sus papeles de villano en 2 películas protagonizadas por los hermanos Marx, Una noche en la ópera y Go West, o como se tradujo aquí, Los hermanos Marx en el oeste. Apareció también con Laurel y Hardy en Swiss Miss y también hizo varias apariciones en la radio y después se convirtió en agente de actores durante las décadas de 1950 y 1960. También aparece en la teleserie americana de Monsters, en la familia Monster, y que hizo un pequeñito papel de George Washington. Fallecía en 1984 en California.
Bien, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado, que les haya sido útil, interesante. Y antes de terminar, vamos a hacer un pequeño recorrido por todos los canales creados por EBM Informática. Y así, si alguna temática de alguno de ellos les interesa, pues pueden acceder a ellos fácilmente. Bien, el primero y el canal más grande es el canal de EBM Informática, donde tenemos tutoriales de todo tipo de actividades del mundo de la informática. Tenemos cursos completos como de Word, Excel, Access, Photoshop, trucos y diversas explicaciones de aplicaciones normalmente de PC que les pueden ser muy interesantes. Y luego tenemos el canal de Brumas del Pasado, donde lo dedicamos a temas culturales. Por ejemplo, nos especializamos en vídeos de biografías de ficción, donde elegimos personajes ficticios y hacemos una cronología, una biografía, una vida y hechos como si hubiera existido realmente, y elegimos personajes de películas, series de televisión, de cómics, de videojuegos y de libros. También tenemos la sección de lugares ficticios, que es parecida a la anterior, pero cogiendo pues esos lugares que no han existido, y otra que sería la de biografías reales. Aparte tenemos secciones como Secretos de la Historia, una sección dedicada a los pioneros del cine que la llamamos En Blanco y Negro, y otra sección que se llama Pequeña Gran Pantalla, que nos centramos más en el cine de hoy en día, rankings también de series de televisión, etcétera. Entonces, un canal muy completo donde van a encontrar diversos contenidos culturales muy interesantes. Para finalizar, tenemos el canal Just Surrender, donde tenemos curiosidades de videojuegos, historias de videojuegos y gameplays o walkthroughs, soluciones completas en un solo vídeo de algunos de videojuegos que más me gustan, sobre todo del tema de aventura gráfica. Pues muy bien, muchas gracias y hasta el próximo vídeo.